El recorrido por los hechos de Medio Oriente en Análisis UNAL. 7:07 de la mañana en Medio Oriente. Líbano no logró cumplir con la formación de un nuevo gobierno, Sonia. Pues Eliana, tal y como lo anunciamos el pasado 6 de junio, el día de ayer se llevó a cabo en el Líbano la sesión número 12 en el Parlamento, cuyo objetivo era elegir un nuevo mandatario y así finalizar con el vacío de poder que suma ya 7 meses. Se trató de una reñida votación que quedó de la siguiente manera. Jihad Azur, exministro libanés de Finanzas y director del Fondo Monetario Internacional para Medio Oriente y Asia Central, logró 59 papeletas a favor y quedó a 6 votos de los 65 que establecería pues la mayoría y quedarse con el puesto. Por su parte, con 51 apoyos, quedó Souleymane Frangieh, nieto del expresidente del mismo nombre y líder del Partido Cristiano Maronita, Movimiento Marada, y candidato, recordemos, ya lo hemos hablado, respaldado por el poderoso grupo Shi'i Hezbollah y su aliado del mismo signo Amal. Pese a que ningún candidato le alcanzó para quedarse con el poder, es la primera vez en la que dos candidatos rivales se acercan a la mayoría necesaria para salir nombrados. También se trató de la primera votación que tuvo lugar con la asistencia de la Cámara en pleno. En realidad asistieron sus 128 miembros. Vamos a saludar al profesor Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y también es director ejecutivo del Intérprete Digital. Profesor Jorge, gracias por acompañarnos en Radio UNAL. Buenos días. Hola, muy buenos días. Saludos a toda la audiencia y al equipo periodístico. Profesor, ¿qué sigue ahora para la situación política en el Líbano? Particularmente, como lo habíamos comentado hace un par de días atrás, una semana atrás, para muchos analistas, esto lo que presenta es no solamente una crisis política, sino también una crítica, pero también una crisis al modelo de política que se basa en el sectarismo dentro del Líbano. De hecho, ninguno de los dos candidatos llega o logra conseguir los votos necesarios, en tanto de que esta oposición antisistémica que mantiene aproximadamente entre 17 y 19 diputados, ve a dos candidatos que representan, por un lado, un candidato clásico del sistema libanés, como muy bien mencionaban, el diputado Souleymane Frangieh, lógicamente que representa a esta clase política que viene a configurarse desde el fin de la guerra civil, en donde lógicamente apoyada por Amal, Hezbollah, el sunismo no jadidista, y también con apoyos externos tanto de Francia como Arabia Saudita, que también es importante mencionarlo, pero también muy cercano y con una larga historia de tener amistades con el presidente Bashar al-Assad. Por lo tanto, tanto para la oposición, pero también particularmente para la población civil, este candidato representa seguir en una lógica que no llevaría hacia algún lado. Pero por otro lado, esta figura de oposición, el señor Jihad Azur, también que se presenta como un tecnócrata y que lógicamente, como se mencionaba, que trabaja para el Fondo Monetario Internacional, tampoco presenta una persona que aparezca de la nada. Fue ministro de Finanzas entre el 2005 y el 2008, y también, lógicamente, apoyado por la falange libanesa o el Frente Patriótico Libre, que representa a grupos, lógicamente, cristianos maronitas que también surgen de la guerra civil. Por lo tanto, la resolución de lo que tiene que ver con esta crisis política, al parecer, ninguno de los dos candidatos parece tener una solución en mano. Profesor, justamente con el fracaso de esta sesión número 12, ¿qué se prevé que va a pasar? ¿Van a haber nuevos nombres? ¿Se van a postular nuevamente? ¿Qué consideraría usted que puede pasar en términos políticos?
En primer lugar, yo creo que una clara situación que pasó dentro del Parlamento fue que cuando se va a dar la segunda vuelta, cuando se tiene que volver a votar, dado que ninguno de los dos candidatos logra los 65 votos, tanto los grupos parlamentarios aliados a Hezbollah y Hezbollah mismo se retiran de la sala. Y por lo tanto, aquí nos da dos caminos en términos políticos. Uno, que el Hezbollah y sus aliados vuelvan a presentar una candidatura tratando de forzar la mano dentro del Parlamento, aunque lógicamente en esta primera vuelta no lograron una mayoría de los votos. De hecho, el candidato opositor tiene más votos. Pero por otro lado, también lo que podría haber es que se presente un nuevo candidato en donde se logre llegar a un consenso en torno a cierta alianza nueva o tratar de conquistar los votos de esta oposición antisistémica, lo cual particularmente en el caso libanés parece bastante difícil, en tanto de que, y lo comentábamos en una entrevista anterior, la política del gobierno es que la comunidad internacional ayude incondicionalmente al Líbano, sin importar de que hasta el momento ninguno de los sucesivos gobiernos ha aprobado ninguna de las reformas que el Fondo Monetario Internacional considera necesarias y básicas para recibir el financiamiento de los 3 billones de dólares para sanear la crisis social que lógicamente afecta a la mayoría de los libaneses y que lógicamente parece no tener tanta relevancia a la hora de los votos dentro del Parlamento de los diferentes grupos. Justamente hacia allá iba mi siguiente pregunta, profesor, y es este vacío político que además pues busca ese apoyo internacional, al no darse, ¿se puede aproximar a una guerra civil dentro del país? Particularmente, dos cosas me gustaría mencionar ahí. Primero, algo que llamó muchísimo la atención al analista internacionales, que tiene que ver que particularmente en las disputas en torno al voto electoral de este último sorteo, se mencionó y se llamó que el Líbano estaba en la misma posición de lo que fue la masacre de Esden de 1978, en donde dos grupos opositores cristianos-maronitas terminan produciendo una masacre en torno a la familia Frangieh. Y esto es un lamentable suceso de 1978. Eso en primer lugar. Por otro lado, lo que tiene que ver con la poca capacidad que está particularmente logrando el partido de Amal y Hezbollah para tratar de tener un candidato que pueda lógicamente presentarse en términos de consenso político y no tratar de forzar, más allá de que la población ya no cree en esta política sectaria, forzar un sectarismo dentro de particularmente del Líbano, sobre todo con una cantidad bastante importante de refugiados sirios que por una parte nadie sabe cuántos son, el gobierno no sabe cuántos son, las organizaciones internacionales no saben cuántos son, y por otra parte lo que tiene que ver con una estabilización, un retorno del régimen sirio, lógicamente gracias a los acuerdos de Bashar al-Assad, y lógicamente cómo Irán podría particularmente lograr tener un candidato presidencial en el Líbano, tener un apoyo en Siria y lógicamente generar algún tipo, como se llama, de poder, si es que este partido lógicamente o su candidato Sleiman no llegase a conseguir los votos de la mayoría. Profesor, también en aquella conversación hablábamos pues acerca de que los mayores beneficiarios de que haya un vacío político pues es la élite en el Líbano. Entonces quería preguntarle qué pasa para ellos, pero también quién se encarga en este momento de la administración de las ayudas que llegan, muchas o pocas, pues para la población del Líbano.
Particularmente lo que tenemos en el Líbano son diferentes situaciones. Lo que tenemos son clientelismo político, clientelismo de partido. El Estado no figura como un organizador o un benefactor en situ dentro del país. En el sur es el Hezbollah el que lógicamente no solamente tiene supermercados, tiene gasolineras o estaciones de petróleo, sino también incluso los partidos políticos llegan a tener un clientelismo tan elevado o tan lógicamente organizado que incluso las personas que militan o que presentan militancia dentro de ciertos partidos políticos logran tener tarjetas de descuento, tarjetas en donde lógicamente pueden ir o acceder a comprar a ciertos supermercados, pueden acceder a comprar cierto petróleo, pueden acceder a tener descuento o acceder, la situación de acceder a la canasta básica, y por lo tanto lo que se presenta es que, bueno, tengo que votar por tal candidato, tengo que votar por tal partido político, porque si no, lógicamente, en un país en donde hay una crisis alimenticia, donde hay una crisis social, lógicamente donde la población no tiene, muchas de ellas no tiene agua potable, donde la electricidad, incluso en hospitales, colegios, peores aún, en los domicilios, alcanza para 2-3 horas máximo diarios, con suerte. Y una violencia desatada, lógicamente, entre diferentes partidos políticos y rencillas en la calle, en donde han tenido que salir los militares, que en muchos casos no tienen gran efecto. Lo que produce particularmente es que se crea una situación de inseguridad, de violencia armada en las calles, de cobros políticos en términos violentos, en términos de muerte, pero también una lucha por quién acceda a nuevo territorio, qué partido lógicamente se puede imponer a través de un clientelismo o patronaje que lógicamente hace que la población quede atrapada en esta lógica. Tenemos que recordar que los alquileres han subido, y lo mencionábamos, más de un 80% en los últimos meses. La lira libanesa ha perdido el 95% de su valor frente al dólar. Anterior mes, un par de meses atrás, nosotros habíamos hablado del sistema Kafala, este sistema lógicamente de entrada de población, en donde no es el Estado el que se hace responsable del trabajador migrante, sino es o compañías o familias personales. Es un Estado en quiebra y por lo tanto beneficia a los partidos políticos, beneficia a ciertos bloques, beneficia que la población se encuentre en esa situación, en tanto que la situación hace que la población se encuentre amarrada a este sistema y lógicamente para con esto obtener ciertas cuotas de poder y también parte de los beneficios que llegan a través de la ayuda internacional. Profesor Jorge Araneda, muchas gracias por acompañarnos en Radional, sobre todo por aceptar siempre nuestras invitaciones y explicarnos pues todo lo que sucede en cuestión económica, política y social en Medio Oriente. Gracias, profesor. Para mí es un gusto y también los felicito por siempre tener una sección de Medio Oriente y acercar estos temas a Latinoamérica, siendo un espacio casi único en el continente. Así que muchísimas gracias y una feliz jornada. Gracias, profesor.